Somos una iglesia cristocéntrica fundamentada en la palabra de Dios, la Biblia, apasionada por Dios y su palabra, que anhela su presencia y busca agradar siempre su corazón, que comprende la obra de Jesús en la cruz y la necesidad de que todos se arrepientan y le conozcan, y que en respuesta al maravilloso regalo de la salvación, cumplimos con nuestra visión en el gran mandamiento de amar y conocer de Dios, amar y servir al prójimo, amar y bendecir a la familia, amar y servir a Dios, amar y alcanzar al no creyente, y con nuestro propósito en la gran comisión de ir a ser discípulos proclamando el evangelio de su gracia a través de un mensaje de salvación, esperanza, restauración y amor, para que todos puedan establecer una relación íntima con nuestro Dios y Padre. Esto es lo que somos y lo que perseguimos. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, un lugar para crecer. Muy buenos días, feliz domingo a todos y cada uno de los que a través de este medio pueden escuchar este mensaje. Doy gracias al Señor porque este siervo, servidor de Dios, su hermano y diácono de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, un lugar para crecer. Mi nombre es Omar Reyes y traigo un mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Pero primero doy gracias a nuestro Padre Celestial y también doy gracias a esos ángeles, a esos pastores que Dios colocó en la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, llamado Omar Pérez y Karina de Pérez. Gracias, Señor, por las vidas de mis pastores y por la confianza y la oportunidad que me dan de llevar esta palabra llamada promesas de salvación para todos y cada uno de nosotros. Voy a orar para colocar delante de Dios todo lo que hoy vamos a poder hablar en esta media hora de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, amado Dios y Padre de la gloria, por este hermoso día, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Padre amado, en esta mañana, Señor. Gracias, amado Rey y Padre de la gloria, por llevar este mensaje a través de este medio, Señor, porque de esta manera podemos ver, Señor, cómo utilizamos, Señor, inteligentemente, Señor, estos teléfonos, Señor, estas computadoras, Padre amado, que tú has hecho, Señor, para llevar mensajes de salvación, para llevar, Señor, información justa y necesaria para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Rey y Padre de la gloria, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, porque primeramente buscamos el reino tuyo y tu justicia, Señor, y todo lo demás vendrá en añadidura, Padre amado. Gracias te doy por mis pastores. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, Señor, que, Padre, tú le has colocado el querer como el hacer, de poder hacer todo aquello, Señor, que, Padre amado, podemos, Señor, Señor, haber realizado en todo este mes, Señor, y poder llevarlo, Señor, en estos mensajes a través de esta vía, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Guárdales, amado Rey. Bendíceles, Señor, y provéeles, Padre amado, de todo lo que necesiten en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Padre y Señor de gloria, Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, y a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Gracias, amado Señor y Padre de la gloria, porque en el nombre poderoso de Jesús vamos a poder desarrollar este tema llamado promesas de salvación. Nos vamos a el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por los hombres en que podamos ser salvos, amado. No hay otro nombre. No hay otro nombre
en esta tierra en que podamos ser salvos. Única y solamente podemos ser salvos en el nombre poderoso de Jesús, en ese Hijo de Dios. Por eso quiero explicarle y busqué dos conceptos, escudriñé y busqué dos conceptos sobre promesa y salvación. ¿Qué significa promesa? Es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Allí, cuando habla de sacrificio, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo ese sacrificio en la cruz para que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver todas esas promesas de salvación y creerle a Él y podamos ser salvos y tener una vida eterna. Pero también podemos ver lo que significa salvación. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Allí podemos ver que la salvación solamente la conseguimos a través de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dejó este libro con más de 3.000 promesas de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos versículos donde nos habla Dios directamente para obtener la salvación y la vida eterna. Podemos ver que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Allí podemos ver que las Escrituras fueron escritas por todos esos hombres y posiblemente a través de mujer también, citadas en cada libro y en cada versículo, como lo dejó en este libro llamado la Biblia. Pero podemos ver que Dios, en el Antiguo Testamento, ahí podemos ver una promesa que Él nos dejó a través de Noé. Porque Dios desde el principio, desde el comienzo, cuando Adán y Eva, Dios quiso introducir a través de ellos esa promesa de salvación, de crear al mundo y que todos esos hombres y esas mujeres, toda esa generación que venía a través de ellos, pudieran tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero no se pudo porque llegó el pecado a ellos y fueron echados de ese huerto que Dios había hecho para ellos. Pero después que todo eso pasó, Dios vio que cuando se levantó toda esa generación, hubo tanta maldad, hubo tanto pecado, hubo tantas cosas delante de él que no le gustaron, que Dios buscó un hombre y consiguió a Noé con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le habló a Noé y le dijo que construyera esa arca para que buscara un macho y una hembra de cada animal y los colocara dentro de esa arca, pero que también él, los hijos y la esposa de sus hijos estuvieran dentro de esa arca, porque iba a venir un diluvio de 40 días y 40 noches para poder desarrancar todo aquello malo que había existido en ese tiempo. Después que vienen esos 40 días y esos 40 noches de diluvio, y es arrancado todo ser viviente de la tierra, ¿verdad? Dios le da la oportunidad a Noé de que a través de su familia
pueda venir una nueva generación. Y eso, al final, Dios hizo un pacto con Noé al cumplir lo que Dios le había establecido a él. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 9, versículo 11. Y nos dice de esta manera. Génesis 9, 11 nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero si nos vamos un poco más adelante y leemos el versículo 16 y 17, podemos ver cómo fue el pacto o cómo podemos comprobar nosotros ese pacto hoy en día para ver si verdaderamente Dios cumplió con eso. En el versículo 16 nos dice: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y en el 17 nos dice: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Allí podemos ver ese arco iris hermoso de todos colores que Dios desde la antigüedad dejó ese pacto como promesa de salvación para que nunca más la tierra volviera a ser exterminada, volviera a ser arrancada con aguas. Porque ¿cómo podemos comprobar que no es mentira? Dios en Números capítulo 23, versículo 19, aquí lo tengo como lo dice la Nueva Versión Internacional, que me gusta mucho. Dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí, mis amados. Por eso Dios dejó cada promesa allí, y todo aquello que Él dejó escrito a través de esos hombres lo podemos ver allí. Porque Dios, como dice su palabra, no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para cambiar de parecer, sino que Él cumple con las promesas. Y podemos ver allí, como les dije, en el capítulo 9, cómo Dios estableció esa promesa a través de Noé. Pero podemos ver también que en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado que me escuchas, a ese hombre, a esa mujer que está allí y me escucha, Dios nos amó de tal manera, Dios nos quiso tanto, que dio a su único Hijo a morir en una cruz, a ser golpeado, a ser maltratado, a ser bofeteado, a ser golpeado. Lo escupieron, pero Dios se hizo maldición en esa cruz para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Y lo pueden ver, porque uno de los ladrones que estaba al lado de él le dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y con solamente decirle él, ese ladrón, a Jesús esas palabras, le dijo: desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¡Wow! Eso verdaderamente da gozo, da regocijo, da seguridad de lo que Dios a través de su palabra nos puede decir. Pero también podemos ver que Jesucristo es el Redentor enviado por Dios. Él se manifiesta en sus palabras y sus obras como el Salvador. Quien cree en Él reconoce que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 42. Solamente en Él
hay salvación, dice la palabra de Dios. Solamente en Él vamos a conseguir salvación. ¿Por qué digo solamente en Él? Porque les quiero explicar esto. Cuando uno está en el mundo y tiene dinero, tiene carro, tiene empresas, tiene toda una riqueza, cree uno que con eso es salvo. Amado, pero les voy a dejar dicho algo. Con eso nadie es salvo. Solamente tú eres salvo si recibes al Señor como tu único y suficiente Salvador. Búscale y ve delante de Él y le dices que quieres que entre a tu vida para que comience a cambiar desde adentro tu corazón, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. Y vas a ver que nada de lo que tú has podido lograr, nada de lo que tú has podido alcanzar con tu propia fuerza, vas a conseguir la salvación y la vida eterna. Porque solamente con Jesucristo la vas a conseguir. Y podemos ver que también cuando aceptas a Cristo, y hay una promesa que está en 2 de Corintios 5:17, que es muy citada y nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Allí el Señor te da identidad, te da carácter y te da un propósito para que lo cumplas en esta tierra, porque nadie puede alcanzar salvación por sí mismo. Todos los hombres son pecadores, todos nosotros somos pecadores, porque aún estando en los caminos del Señor, consciente o inconscientemente podemos cometer un pecado, porque con solamente decir alguna palabra, con solamente hacer una mirada, con solamente hacer algo que verdaderamente, consciente o inconscientemente lo podemos hacer, podemos pecar. Y no podemos seguir en eso. Tenemos que buscar del Señor, porque solamente con Él vamos a conseguir la vida eterna, vamos a conseguir esa fuerza, vamos a conseguir ese amor, vamos a conseguir esa fe, esa esperanza, pero sobre todo ese amor de Dios, de Cristo Jesús en nosotros. Y podemos buscar lápiz y poder anotar 4 fundamentos o 4 aspectos que son importantes para obtener la salvación. Podemos ver que el primer aspecto es arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Arrepentirse, arrepentirse, pero no de boca. Arrepentirse de corazón. Arrepentirse, tener un arrepentimiento genuino desde adentro de tu corazón con nuestro Dios. Hay un versículo en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: el pecado separa al hombre de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un versículo en la palabra de Dios que lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amados, en este momento nuestra Venezuela vive una circunstancia un poco difícil, porque a raíz de este virus, porque lo tenemos que llamar así, a través de este virus, no lo podemos llamar coronavirus, porque única y solamente la corona es de Jesús.
es de Cristo Jesús. Es el único merecedor de esa corona, porque gracias a Él hoy podemos estar aquí, hoy podemos estar hablando, podemos estar llenándonos de su palabra, podemos estar regocijándonos en lo que Él nos ha dejado en ese hermoso libro llamado la Biblia. Y sabemos que no está fácil la cosa, pero con Dios todo es posible, porque nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para Dios, para el hombre, es posible para Dios. Por eso podemos leer en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Serás salvo, dice el Señor en su palabra. Y con este primer fundamento o aspecto, que es arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios, lo podemos ver a través de Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. Esa parábola es muy hermosa, porque es un padre que tuvo dos hijos, pero uno de ellos le pidió a él todo aquello que le tocaba o que le pertenecía de su herencia. Y el padre vino y reunió todo lo que le tocaba a ese hijo y se lo dio, y fue al mundo a gastárselos en fiesta, en trago con los amigos. Y al verse que ya no tenía nada, no podía hacer nada, regresó a casa de su padre, y su padre era tan bueno que lo recibió con los brazos abiertos, lo abrazó, le dijo: hijo, aquí estás nuevamente. Le dio vestiduras nuevas, mandó a matar el mejor animal que tenía, hicieron comida, hicieron fiesta por regresar ese hijo después de haber ido al mundo a querer salvarse por sí mismo. No, nosotros somos salvos única y solamente al ir delante de Dios, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho y ponernos a cuenta con Él. Hay un segundo aspecto o fundamento que podemos ver, que nos dice: crea que Jesucristo es el único que puede salvarle de la condenación eterna. Dice Juan 3:16: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso va para aquellos que el que crea que verdaderamente Jesucristo es el Salvador de toda vida, de todo hombre, de toda mujer, va a tener vida eterna. Pero el que no crea, el que haga caso sumiso, el que no vea en la palabra del Señor todas las cosas que nos ha prometido para obtener la salvación y vida eterna, el Señor nos dijo que iba a tener ira sobre él. Pero de cierto, dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que creamos que Jesucristo es el único que podemos conseguir salvación y vida eterna, y podamos vivir y gozar de una vida con Cristo Jesús. Vamos a buscar un momento Juan capítulo 11, versículo 25, para que allí podamos ver lo que Dios a través de ese versículo nos dice. 11,
Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Dice, ¿cree esto? Lo creemos. Sabemos que Él es la resurrección y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Tenemos también otro aspecto más o fundamento, el número 3, que dice: reciba a Cristo e invítale a su vida. ¿De qué manera nos habla el Señor a través de la palabra de Él? Podemos buscar en la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ya yo lo tengo aquí. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amado, cuando uno está en el mundo, Dios, su Espíritu, el Espíritu de Dios está allí tocándonos a la puerta, a nuestro corazón, para que lo dejemos entrar y tengamos una vida sana, una vida que le agrade a Él, una vida bajo la voluntad de Él, bajo la cobertura de Él, bajo sus mandamientos, bajo su palabra, y podamos optar por esa vida eterna. Amados, hay muchos que comen de la mesa del Señor, que no quieren comprometerse, no quieren estar más profundamente, estar más adentro con las cosas del Señor. Y es mucho mejor comer en la mesa con el Señor que comer de la mesa del Señor, porque verdaderamente al leer la palabra de Dios, llenarnos de ella, ponerla por obra y llevarlas a otros que no la han escuchado, vamos a conseguir agradarle al Señor, agradarle, porque para eso fuimos nacidos, con un propósito. Aunque desde el principio nacemos en pecado y vamos creciendo, una vez que nos damos cuenta que nuestro Señor es quien nos creó y no nosotros a nosotros mismos, podemos ver que Dios puede cambiar y lo puede hacer, pero solo hay que creerlo. Cree en tu corazón que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú crees al Señor y en tu casa no hay creyente y tú eres solamente el creyente, amados, todos y cada uno van a ver tu comportamiento, tu testimonio, tu forma de hacer las cosas, y van a creer en el Señor. Y por eso que Dios dice: cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Y en el cuarto fundamento dice: disfrute de una vida cristiana abundante en promesas y riquezas en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hoy somos salvos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley, porque vivimos en ese Nuevo Testamento, que vivimos bajo la gracia de Dios. Por eso el Señor dice que por su gracia somos salvos. Y también hay otro versículo que nos dice, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amados, sé que el Señor, cuando lo aceptamos, va a comenzar en nosotros a sacar todo aquello que a Él no le agrade, y va a comenzar ese nuevo hombre con una nueva obra y una nueva manera de hacer las cosas. Pero hay un pasaje donde nos habla en Isaías capítulo 43, versículo 2, dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Ese versículo nos da testimonio cuando Moisés saca al pueblo de Israel de esa esclavitud, de esa vida bajo el pecado que se cometía allí donde los tenían Faraón en esclavitud. Pero al sacarlo se consiguen con ese mar donde allí, como dice su palabra, cuando crucen las aguas, yo estaré contigo. Ahí Dios estuvo con ellos, estuvo con Moisés, abrió ese mar, pasaron al otro lado y cantaron un himno de victoria, cantaron un gloria a Dios, le dijeron gracias Señor por pasar por esa agua. Pero estuvieron caminando por el desierto y caminaron, pero al morir Moisés, el Señor deja un hombre valiente y esforzado llamado Josué, que le da a Josué ese deber de hacer que ese pueblo de Dios, o esa última generación del pueblo de Dios, llegara a esa tierra prometida llamada Canaán. Y como buen joven, valiente y esforzado, hizo esa tarea de poder cruzar ese río Jordán y poder llegar a esa tierra prometida a cada uno de esos hombres, de esas mujeres y de esos niños que le había encargado nuestro Señor, nuestro Dios, a Josué. Josué, le dijo Dios en capítulo 1, versículo 9: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quieras que vayas. Así nos dice el Señor. Pero Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de todos esos hombres y esas mujeres que pudieron ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Pudieron ver todas esas promesas cumplidas en cada uno de ellos. Y me gustó mucho porque una de esas promesas se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús, en mi vida y con mi familia. Así como un día Dios le dio a Abraham y a su esposa ese hijo, de igual manera en el nombre poderoso de Jesús, también a su tiempo me lo dará a mí, ese hijo varón, si Dios así lo quiere y lo permite, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, busqué un significado, escudriñé, pero Jesús es un nombre masculino de origen arameo que se conoce en la actualidad en dicho idioma, Josué. Y el significado literal de Jesús es Salvador. Así que busquemos a ese Salvador y a ese hombre para que podamos obtener por esa vida eterna, por ese caminar en Cristo, por ese amor de Dios. Recuerden que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre, a esas moradas que Dios nos está guardando allá, si no es a través de Él. Pero hay un versículo importante, o mejor dicho, una promesa muy importante, porque así como Jesús se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, vino a enseñarnos a cómo vivir, a cómo hacer las cosas, en quién confiar, en quién buscar esas promesas de salvación. Él partió con el Señor, pero dejó dicho
Apocalipsis 22:7. Dice: miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Pero el versículo 12 y 13 nos dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Doy gracias a Dios porque verdaderamente así como estuvo con nosotros en esta tierra, se hizo carne, partió con el Padre a ser ese abogado, ¿verdad?, delante de Dios para con cada uno de nosotros, pero prometió volver en el nombre poderoso de Jesús. Así que cuando Cristo vuelva, estemos atentos de que podamos estar llenos de su palabra y poder estar alabando y glorificando su santo nombre. Amado, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de disfrutar con ustedes esta palabra, de disfrutar con ustedes estas grandes promesas de salvación que Dios dejó aquí en su Biblia, en su libro, en esos 66 libros que a través de esos hombres pudo lograr y hacer llegar a todos y cada uno de nosotros a través de ella. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Voy a orar para despedir y darle gracias a Dios por este tiempo, y verdaderamente vienen tiempos muy buenos, amados, porque sabemos que todo lo que está pasando un día pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, Padre bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de llevar de tu palabra, Señor, a todos y cada uno de esos hombres y mujeres que están allí, Señor, viendo este mensaje. Señor, gracias, Padre. Gracias te doy por ello. Gracias te doy, Señor, y que seas tú, mi Señor, a través del Espíritu Santo, guardándolo, Señor, de todo mal, de todo virus, y proveyéndole, Señor, de todo lo que necesitan, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú no escatimaste en dar a tu Hijo en la cruz, Señor, a morir por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más tú no nos darás todo aquello que necesitamos, Señor? Gracias, Señor, porque tú das todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre poderoso de Jesús por toda la sanidad, Señor, que tú has traído, Señor, a tu pueblo, que tú has traído, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, porque sé que hemos pasado por tiempos difíciles, Señor, pero tu palabra dice, amado Dios, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos vas a librar, Señor. Gracias por cada sanidad, gracias por cada provisión, gracias por cada, Padre, obra que tú has logrado, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque tú has sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú has sido nuestro pastor y nada nos ha faltado en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo hemos podido disfrutar de nuestra familia, hemos podido disfrutar del hogar que tú nos has dado, hemos podido disfrutar de tu palabra en familia, hemos podido orar, Señor, hemos podido, Señor, hacer proezas, Señor, en tu nombre, Señor, porque tú nos has dado la sabiduría, nos has dado la fuerza, nos has dado, Señor, el entendimiento, nos has dado de tu palabra, Señor, para llenarnos de ella y poder ser fortalecidos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, porque sabemos que contigo, Señor, todo es posible. Apartados de ti, Señor, nada vamos a poder hacer, Señor. Gracias, amado Rey y Padre de la gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todos los días que nos podemos levantar, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Padre amado, gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.